Hola, Dios los bendiga, la paz del Señor los acompañe. Este es el pastor Daniel Chávez desde Lima, Perú, de la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Que la paz del Señor los guarde cada día, ¿verdad? Y en medio de este tiempo que vivimos, pues la gracia del Señor se manifieste en su vida, en su hogar. Estamos compartiendo la palabra de Dios y en este tiempo estamos hablando acerca del tema permanezcamos firmes en nuestro llamamiento. Así que en las semanas anteriores hemos hablado acerca de lo que significa, ¿verdad? Permanecer firmes, ¿no? La palabra que se usa en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con ser permanente, estar bien establecido, ¿verdad? Es tener una seguridad, una confiabilidad, estar firmemente arraigados y obviamente en el Señor, ¿no? La semana anterior hablamos de la importancia de permanecer firmes y dijimos, en primer lugar, la importancia de permanecer firmes es porque es una orden, una ordenanza de Dios. Luego mencionamos que también es importante porque nos prepara para experimentar la intervención providencial de Dios. También es importante porque sirve de ejemplo a quienes siguen nuestras pisadas, ¿verdad? Hay gente que nos está mirando, nos está observando, y por eso, en la medida que nosotros permanezcamos firmes, a ellos también podrán seguir nuestras pisadas. También es importante porque nos ayuda a transmitir ánimo y valor en medio del conflicto. Luego dijimos que es importante para permanecer firmes, precisamente en la gracia de Dios, ¿verdad? Esa gracia que está disponible para todos sus hijos, para su iglesia, pero debemos estar firmes en Cristo para tener acceso a esa gracia continuamente. También hemos mencionado que es importante porque es necesario para continuar creciendo en la obra del Señor. Debemos permanecer firmes y así seguiremos creciendo. Y luego dijimos dos cosas más de la importancia de estar firmes. Es porque es necesario para mantenernos en la libertad de Cristo y también porque nos ayuda a vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca de, ya entrando a la parte final, ¿verdad? Permanezcamos firmes en nuestro llamado. ¿Cuál es el llamado que tenemos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo? ¿Cuál es ese llamado? ¿A qué hemos sido llamados? El tema es permanezcamos firmes en nuestro llamado. Y hemos hablado qué significa estar firme y la importancia de permanecer firmes, pero ahora hablaremos de cuál es el llamado de Dios, ¿no? Porque debemos estar firmes, permanecer firmes en nuestro llamamiento. ¿Ok? ¿A qué nos llamó el Señor? De eso hablaremos hoy, hasta donde el tiempo nos permita, y si es necesario, pues continuamos la próxima semana, ¿verdad? Así que, ¿qué les parece si oramos? Oramos, ¿verdad? Que es lo que hacemos como cristianos, encomendarnos al Señor. Padre, te damos gracias, eres nuestro Dios, nuestro Padre, y nuestra confianza siempre está plena en ti, Señor, y tú has dicho, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y gracias, Señor, porque al perseverar en ti, podemos permanecer firmes y seguros, y en esa medida tu paz viene a guardar nuestro corazón y nuestra mente, Señor, libres de toda ansiedad, de todo temor, de todo peligro. Señor, gracias, danos entendimiento en la palabra de hoy, abre nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu palabra. Bendíganos, Señor, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, usaremos varios textos bíblicos, así que permítanme un momentito para explicar un poquito acerca de la palabra llamado, ¿verdad? Porque el tema es permanezcamos firmes en nuestro llamado. Hoy hablaremos acerca del llamado, a qué hemos sido llamados. Pero en sí mismo, ¿qué significa la palabra llamado, ¿no? Esta expresión que aparece en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Esta palabra proviene, para algunos que son un poquito más acuciosos, sé que hay pastores amigos que también nos acompañan, y un saludo a cada uno, cada consiervo, cada hermano en Cristo, ¿verdad? Y pues la palabra en el original proviene de una voz en el griego que se llama kletos. Algunos saben, los que han estudiado el griego saben que hay otra palabra que es kaleo, ¿verdad? Que es un verbo. Pero esta palabra kletos es como que proviene precisamente desde ahí, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Efesios,
y que sepamos la esperanza a la cual nos ha llamado. Usa esta expresión, ¿no? Esta palabra kletos, que significa básicamente un invitado, un designado, y específicamente alguien que tiene un llamado, que ha sido llamado, ¿verdad? Pero en un llamado en el sentido ceremonialmente, si quieren, santo, ¿verdad? O sea, alguien que es apartado, separado, dedicado. Es la idea de una consagración espiritual, ¿verdad? En todo aspecto, no solo espiritual, pero es un llamado espiritual que involucra todo nuestro ser. ¿Ya? Y siempre en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se va a usar esta palabra, kletos, ¿verdad? De un llamamiento cuyo origen, cuya naturaleza y cuyo destino son celestiales. ¿Ok? Su origen, su naturaleza y su destino son celestiales. Por lo tanto, está implicada en ella una invitación que viene de parte de Dios. O sea, Dios hace la invitación. Inclusive significa oferta también, ¿no? Hace la oferta, si quieren, hace la invitación, hace el llamado, pero nosotros tenemos que responder a ese llamado. Entonces, usted ha oído en la Biblia, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Pero es porque la invitación, ¿verdad? El llamado está puesto para todos. Dios quiere que todos sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad, pero no todos acuden a ese llamado, no todos responden a ese llamado. Ahora mismo puede haber personas que usted está escuchando y que Dios le ha llamado muchas veces de diferentes formas, aún en medio de esta crisis. Usted sabe que Dios les está llamando, pero algunos como dilatan, demoran el tiempo de responder a ese llamado, y es por motivos personales diversos, pero usted no debería rechazar una oferta que viene de Dios, una invitación de parte de Dios. Y como decíamos, esta voz, kletos, viene de kaleo, ¿no? Kaleo propiamente, y están íntimamente relacionados, porque la forma corta es kletos, ¿no? Entonces, el verbo mismo, kaleo, significa llamar a alguien en voz alta, o sea, en voz audible, ¿no? Entonces, es una persona que es llamada, sea directamente o de otra forma, ¿verdad? Hay diversas maneras de comunicarse, de llamar a alguien. Que uno puede llamar a voz audible, uno puede llamar por teléfono, uno puede llamar por redes sociales, puede hacer una convocatoria. Hay diversas formas de comunicarse, ¿no? Muchos de nosotros, como pastores, como cristianos, como iglesia, quizás solamente conocíamos o experimentábamos más bien digamos, el culto presencial, ¿verdad? Donde todos acudíamos al templo, y este tiempo muchos están extrañando el templo, ciertamente. Es importante congregarnos y debemos volver a congregarnos en el momento prudente y oportuno, ¿no? Volveremos a congregarnos. Pero muchos se han dado cuenta que no es la única manera de dar culto a Dios, ¿no? Hay otras formas de comunicarse, y como ahora mismo lo estamos haciendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Así que esta palabra, esta voz kaleo, significa una oferta, una llamada, ¿verdad? A alguien, e inclusive significa llamar por nombre, ¿no? Alguien que fue llamado por nombre, ¿sí? Dios, como aquel día, ¿no? El Señor nos llamará también. Así que asimismo también es una orden, no solo es una invitación, pero por otro lado también es una orden, ¿no? Es un mandamiento en el cual uno es convocado, ¿verdad? Entonces, como alguien que es llamado a una misión, por ejemplo, ¿eh? Entonces, ahora hablemos inmediatamente, entonces, ¿a qué hemos sido llamados? ¿A qué? ¿Cuál es la naturaleza de nuestro llamado? ¿Para qué hemos sido llamados? Así que vamos a ver eso ahora mismo. Y a ver, en primer lugar, vamos a ir a 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Y el primer llamamiento que tenemos es que somos llamados a ser santos. Llamados a ser santos. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que aquí nos dice claramente que somos llamados ¿a qué? A ser santos. Esta carta, esta epístola, está dirigida en primera instancia, en el momento que fue escrita, a una iglesia cristiana que estaba en una ciudad llamada Corinto. Y como sabemos, Corinto en aquel tiempo fue una ciudad muy importante, ¿verdad?, para su tiempo, pero a la vez también siendo un puerto por el cual confluían de diferentes direcciones. Entonces era una ciudad muy inmoral, conocida
por su gran inmoralidad, un gran libertinaje, ¿no?, que había ahí. O sea, era tanto la vida licenciosa, ¿verdad?, la inmoralidad que se practicaba, que prácticamente se hizo un verbo, corintianizar, que significa practicar la fornicación, ¿no?, practicar inmoralidad, ¿no?, como algo, ¿no?, decir a una joven, a una mujer joven, decirle que era una corintia, una muchacha corintia, era sinónimo de decirle que era de una mala vida, de una mala reputación, ¿verdad? Así que es por eso que la carta está dirigida, en este caso, a la iglesia de Corinto, que en medio de una sociedad, en medio de un mundo donde el pecado era lo común, en la práctica de la inmoralidad era lo normal en ese tiempo, entre comillas siempre, ¿verdad? Porque no puede ser normal vivir en inmoralidad, no puede ser, no podemos aceptar jamás la práctica del pecado, la inmoralidad, ¿verdad?, la injusticia, la corrupción, jamás podemos normalizarlo, jamás. Por más que la gente diga, pero si todos lo hacen, si todos lo practican, ¿no? Entonces, ¿por qué? No, de ninguna manera. A nosotros no se nos ha permitido vivir así. Nosotros, como hijos de Dios, no. Hemos sido llamados a ser santos. Ahora, cuando esta palabra, santos, ¿verdad?, viene de una voz en griego que significa, que se escribe agios con H, ¿verdad?, y significa sagrado. Sagrado tanto físicamente como moralmente intachable. ¿No? Física, moralmente intachable y ceremonialmente consagrado. Y se refiere tanto a una persona como también a objetos santos, sagrados, ¿verdad?, que han sido separados para un uso santo. Entonces puede ser una cosa santa, ¿verdad? Entonces nosotros hemos sido precisamente separados, apartados, ¿verdad? Y debemos dedicar, consagrar nuestra vida a la santidad, porque eso es lo que agrada a Dios. El Señor dijo, sed santos porque yo soy santo. Así que el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo que le inspira, escribe esta carta, dice, a la iglesia que está en Corinto. Y en el tiempo, esta palabra se aplica no solo a la iglesia de Corinto de aquel tiempo, sino a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, ¿verdad? Por eso dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que esta palabra es para usted y es para mí, como hijos, como hija de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay una aparente contradicción que en realidad no lo es y tiene una sencilla explicación, ¿verdad? Dice a los santificados en Cristo y luego dice llamados a ser santos. Llamados a ser. ¿Cómo es esto? Que por un lado dice que ya son santificados, pero por otro lado dice que son llamados a ser santos. Por eso digo, una aparente contradicción. Por un lado dice que ya han sido santificados en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo dice, ¿verdad?, que también son llamados a ser santos. Como eso, si ya son santificados, entonces ¿qué tiene que ver con este llamado a ser santos? No es que ya son santos. Entonces la explicación sencilla, ¿verdad?, es que debemos entender que aquí hay dos dimensiones de la santidad, ¿no? Estamos hablando de dos dimensiones de la santidad. Una es que el día que entregamos nuestra vida a Cristo y fuimos limpiados, perdonados, ¿verdad?, por Dios y en un lenguaje simbólico hemos sido lavados con la sangre de Cristo, como dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa sangre preciosa y perfecta de Cristo nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha redimido de toda corrupción, toda inmoralidad, de todo pecado. Por lo tanto, entonces ya hemos sido santificados en Cristo Jesús. Ya fuimos santificados. Esa es la primera dimensión, ¿ok? Entonces ya hemos sido hechos santos. La siguiente dimensión es que una vez que somos constituidos, hechos santos, a partir de ahí, entonces nos toca a nosotros. Porque la primera es la parte de Dios. Dios nos santifica. La segunda es la parte nuestra, humana. A partir de ahí que Dios nos hizo santos, estamos, como se diría, 0 kilómetros, ¿verdad? O sea, completamente santos. El día que nacemos a la vida nueva. Y a partir de ahí nos toca a nosotros. Entonces, todo el trayecto de vida que tenemos hasta que el Señor venga, ¿verdad?, o hasta que Él nos llame a su presencia, debemos vivir en santidad, día a día. Entonces tenemos dos dimensiones. Una, la parte divina, la parte de Dios,
donde Él nos santifica en Cristo, y la otra es la parte nuestra, donde debemos mantenernos puros, mantenernos santos, consagrados a Dios. ¿Ve? Entonces ahí se explica y no hay contradicción, simplemente son dos dimensiones, ¿verdad? Uno, Dios nos santifica, luego nosotros guardamos la santidad. Hay una historia, esta es una historia real, ¿verdad? Este es un testimonio más bien, un profesor cristiano que a él lo invitaron a dar una clase en un colegio donde había unos adolescentes que eran adolescentes jovencitos, ¿verdad? Pero los más terribles, y donde todos los profesores renunciaban a esa clase porque era muy difícil sobrellevarlo, ¿no? Así que le dieron esta clase, este profesor era cristiano, ¿verdad? Y le dijeron, no sé si usted pueda terminar con esta clase, pero quisiéramos que se haga cargo. Así que él aceptó el reto y fui a la clase, y nada más ingresando al aula, ya los muchachos hicieron todo un barullo, una chacota y un desorden total, desobedientes, ¿verdad? Y entonces lo que hizo el profesor, él había orado, él se había preparado y pidió al Señor sabiduría y dirección, así que él llevó, ¿verdad?, en sus manos el registro de evaluación, de nota, de calificación, ¿verdad? Así que tenía en su mano ese registro. Y entonces al ver todo el desorden en que andaban ellos, simplemente tomó el registro y los llamó por nombre. A ver usted, ¿no? Miguel Díaz. Y agarró el registro de notas y puso una calificación directo en el registro, ¿no? Y los que hemos pasado por el colegio, pues sabemos que hay una nota que son las notas parciales, digamos, y otras ya la calificación final. Él le puso de una vez, ¿verdad? De una vez en el registro. Y todos se quedaron así. Y llamó al otro y dijo, usted, a ver, Elsa, bueno, y le puso, y a cada uno, ¿no? Y le puso una nota. Y todos estaban así expectantes, qué nota les había puesto, porque estaban haciendo desorden, ¿verdad? Así que una vez que terminó con todos, estaban expectantes, por primera vez estaban en silencio en el aula, y el profesor voltea el registro y les muestra, y le dice, ¿quieren saber su nota que les he puesto? Aquí está, dice. Y la calificación que les había puesto era la calificación más alta. Vamos a decir, sobre un promedio de 100, les había puesto 100 a cada uno. Y todos se quedaron sorprendidos. Y dijeron, ¿cómo? Y dijo, nosotros no merecemos eso. Sí, ustedes no lo merecen, pero yo les estoy dando un 100 a cada uno. Y ustedes ya tienen el 100, ya tienen su 100, la calificación más alta. Ya lo tienen, ahí está en el registro, ¿no? Está escrito, ahí está. A partir de ahora, les toca a ustedes. Si quieren mantener su 100, eso va a depender de ustedes. Pero yo ya les puse el 100. Así que dice que esa clase, con ese acto, ¿verdad?, se convirtió en la clase más responsable, más disciplinada, porque aquellos jovencitos nunca en su vida habían tenido un 100. Jamás en su vida habían alcanzado una calificación tan alta. Jamás. ¿No? Por primera vez en su vida ellos llegaron a tener un 100 y ellos quisieron cuidar, se esforzaron por cuidar ese 100. Y ese acto cambió completamente, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ninguno de nosotros merecemos un 100 en santidad, ninguno. Aquí en el Perú se usa calificación vigesimal, ¿no? De 1 al 20, aunque ahora ya el Ministerio de Educación ha dado una nueva normativa, ya ahora va a ser por letras, ¿no? Pero ninguno teníamos el derecho ni la dignidad para tener la calificación más alta. Pero el Señor Jesús, al dar su vida por nosotros, permitió que Dios el Padre nos pusiera en la más alta calificación, nos santificó, ¿no? Y nos hizo santos en Cristo Jesús. ¿Ve? Así que a partir de ahí, ahora a usted y a mí nos toca, nos corresponde cuidar esa santidad. ¿Ve? Así que por eso hay una versión, una traducción que es la Biblia, la palabra en la versión hispanoamericana. En 1 Tesalonicenses 4:7 traduce de esta manera, dice, pues no los ha llamado Dios a vivir en la impureza, sino como consagrados a Él. Esa palabra como consagrados a Él habla de ese llamamiento de santidad, de consagración, ¿verdad? Entonces no nos llamó Dios a vivir en impureza. No estamos en este mundo para vivir en el pecado, en la impureza, en la contaminación, en la corrupción, en la injusticia, en la inmoralidad y todas las manifestaciones que tiene el pecado con diferentes nombres. No fuimos llamados a eso. Usted es un hijo de Dios, aún si estuviese apartado, aún si estuviera débil, recuerde que ese no es su llamado. Su llamado es a vivir en santidad.
aquel pensamiento que algunos equivocadamente, o muchos equivocadamente han expresado, el cristiano peca todos los días, es un pensamiento antibíblico. Claramente lo digo, es totalmente antibíblico. Ninguna parte de la Biblia nos dice que hemos sido llamados a vivir en pecado todos los días. No hay ninguna orden de Dios que nos diga que debemos pecar todos los días. Esa expresión no viene de la Biblia, ni mucho menos inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Cuando alguien dice el cristiano peca todos los días, está como precondicionando su mentalidad y su actitud a que debe pecar cada día. No es así. El llamado que tenemos es a vivir en santidad, ser santos cada día en nuestra vida, no en pecado. ¿No? Entonces debemos sopesar cada pensamiento, cada expresión que se diga. Así lo diga la persona más conocida, más famosa, más estudiada, pero si no está conforme a las Escrituras, si no está conforme a la bendita palabra de Dios, no debemos ni aceptarla ni repetirla, ¿verdad? Y entonces, pero a santidad nos llamó Dios. Nuevamente, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. ¿Se da cuenta? El llamado es a ser santos, no a pecar, es a ser santos. ¿Ok? Entonces ese es nuestro primer llamado, a ser santos. Luego hay otro nivel de llamamiento, ¿verdad? Que es el segundo, digamos, hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Y esto está en 1 Corintios también, capítulo 1, y un poquito más adelante, versículo 9. 1 Corintios 1, 9, vamos a leerlo. Bien, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, la palabra comunión aquí es, como sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, entonces pues, es importante también ir ahí, ¿verdad? Quizás a algunos no les guste, bueno, está bien, es respetable, pero es importante para entender mejor el significado original del texto, ¿verdad? No porque uno pretenda conocer más, simplemente porque queremos tener realmente el significado verdadero de esta palabra bendita que Dios nos ha dejado. Así que la palabra en griego es koinonía. Koinonía, la palabra koinonía tiene varios significados, entre los cuales los principales es sociedad, participación, comunicación, comunión y compañerismo, que es similar, ¿verdad? Así que la palabra sociedad tiene que ver, está en relación con precisamente una asociación, una sociedad, ¿no? Donde los socios son participantes en común, participan en común, ¿verdad? Tanto de los beneficios como también de las dificultades que pueda tener, ¿no? ¿Ya? Entonces todos los que son parte de esa sociedad participan también en común. Por eso que la palabra comunión también significa sociedad como participación, ¿verdad? También involucra la idea de recibir un beneficio, ¿verdad? Que ese beneficio no solo es espiritual, ese beneficio, ¿verdad? También tiene implicación económica, material, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, también la palabra significa distribución, que es la idea de participar o distribuir los beneficios en común a todos los que son parte de esa sociedad. Muy interesante esta palabra comunión, porque muchas veces se ha reducido solamente al plano espiritual y aún más reducido únicamente a la comunión espiritual con el Señor, ¿verdad? Lo cual es cierto y lo cual es lo primero a lo cual somos llamados a tener una íntima comunión con Dios, ¿bien? Y eso debemos cuidar día tras día, pero no está limitado solo a eso. No es solo eso. Comienza ahí. Comienza en nuestra intimidad con Dios. Comienza en nuestro tiempo con el Señor, pero no está restringido solamente a tener comunión espiritual, ¿verdad? En realidad, la comunión con Cristo, que nos habla aquí, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, va más allá de solamente tener intimidad espiritual con Él, sino nos habla de participar de todos los beneficios que por ser hijo de Dios están disponibles en Él, en Cristo. Por eso es importante tener comunión, intimidad, compañerismo, participación con Cristo, ¿verdad? ¿Ya? Pero en la medida que tengamos esa intimidad, ¿sí? Esa relación, entonces todos sus beneficios estarán disponibles para nosotros.
en el día que nosotros perdemos, debilitamos esa comunión con el Señor, entonces no es que se pierdan los beneficios, somos nosotros los que perdemos el acceso a esos beneficios, porque es en Cristo. En Cristo. El día que dejamos de estar en Cristo, entonces vamos perdiendo todo lo que en Cristo está disponible para nosotros, entre ellos los beneficios de salud, de vida, de economía, bendición, protección, provisión, etcétera, ¿verdad? Eso qué importante. Por eso la Biblia dice, Dios es fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora, no es suficiente con que solo Dios sea fiel, también usted debe ser fiel, ¿no? Dios es fiel, pero también usted y yo debemos mantenernos en esa fidelidad, en esa relación con el Señor. ¿Ven? De ahí la importancia de mantener una comunión íntima con Cristo. ¿Sí? Esa comunión no es solamente en las horas de oración que usted tiene, que puede ser en la madrugada, al mediodía, en la tarde, en la noche, eso, cada uno tiene un tiempo especial con Dios, pero no es solamente la comunión del momento de oración, momento de adoración, el momento que usted se sienta a estudiar la palabra, ¿no? Sino que debemos incorporarlo a todas las áreas de nuestra vida. Es decir, yo no debo estar solo en comunión cuando estoy orando. No debo estar en comunión solamente cuando leo la palabra de Dios o cuando predicamos, enseñamos la palabra de Dios o cuando servimos en algo, ¿verdad? En asuntos del reino de Dios, de la iglesia. No es el único momento en que tenemos comunión, ¿verdad? La comunión con Cristo debe ser en cada aspecto, en cada área de nuestra vida diaria, en todo, en todo. Por eso debemos recordar las palabras de aquel profeta que dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿No? Y cuando él dijo esas palabras, no estaba en un templo, no estaba en un momento de oración, no estaba delante de un rey, ¿verdad? Y él dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, ¿no? Dios vive, yo estoy en su presencia continuamente, quiere decir, ¿no? Entonces, imagínense, eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Caminar en la presencia, es decir, caminar en la conciencia de que tenemos a nuestro Dios con nosotros, pero también nosotros con Él. De manera que en todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que actuemos, todo sin excepciones, ¿verdad? Sea en comunión con Dios. Y eso nos liberará de no caer, de no tomar decisiones deshonestas, injustas, impuras, qué sé yo, ¿verdad? Así que es muy importante. Hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Y recuerde el énfasis. No es únicamente en el tiempo de intimidad de oración. Es en todo momento. Como hablamos, como pensamos, como hacemos, todo lo que hagamos, ¿verdad? Debe estar íntimamente ligada a esa comunión. Yo no puedo romper mi comunión con Dios porque decir, bueno, ya terminé mi tiempo de oración, por lo tanto ahora, ya este es otro tiempo, ¿no? Ahora soy yo. No. Es en todo momento. En casa, mientras que si es una hermana, una persona está barriendo, está cocinando, hasta descansando, ¿verdad? Pero en comunión, ¿no? Está trabajando en comunión, ¿sí? Está en cualquier actividad de la vida, manténgase en comunión con el Señor, ¿sí? A eso hemos sido llamados. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ese es el segundo punto que hablamos hoy. Y pasemos al tercer punto. Hemos sido llamados a vivir en libertad. ¿Ok? Llamados a vivir en libertad. Puede buscar en su Biblia, si tiene una Biblia a su mano, Gálatas, capítulo 5, versículo 13. 5:13 de Gálatas. Okay, vamos a leer. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Una vez más, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5:13. ¿A qué fuimos llamados? A libertad. Entonces, número 3, hemos sido llamados a vivir en libertad. ¿Okay? Entonces debemos entender qué significa la palabra libertad, porque ese es otro propósito de nuestro llamamiento, ¿verdad? La palabra libertad en el griego, la palabra libertad, es una palabra que, especialmente en la zona andina, ¿verdad? En los países países andinos en Sudamérica, algunas personas llevan un nombre, este nombre, sea masculino o en femenino, ¿verdad?
y es la palabra eleuteria. Usted puede haber oído el nombre Eleuterio, y es un buen nombre, porque significa libertad, ¿no? Eleuteria significa libertad. Y se refiere básicamente a un acto pleno, completo, total, ¿no? Que indica tanto el carácter instantáneo como también inclusivo. Es decir, algo que ha sido hecho de una sola vez en adelante, una sola vez para siempre. O sea, la libertad es un acto que ocurrió en un momento, ¿verdad? En el cual uno recibe eso, pero esa libertad se mantiene para siempre, ¿no? Es un acto completo, no se necesita de nada más, ¿no? El Señor Jesús nos hizo libres para siempre. Algo nos puede ayudar a comprender cuando Pablo le escribe a los Gálatas, le dice: a vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y es que recordemos los tiempos antiguos, ¿verdad? Estaban influenciados por las culturas que predominaban en ese tiempo, ¿verdad? La cultura greco-romana, ¿no? El imperio griego, el imperio romano, que tomó mucho de la filosofía griega. Y ustedes saben que en aquellos tiempos se creían en los panteones de los dioses, etcétera, ¿verdad? Y hay algo que se llama una ficción jurídica en relación a este acto de libertad, ¿no? Hablando de los esclavos que eran declarados libres. ¿Cómo ocurría eso? Cuando un esclavo recibía la libertad, entonces ese acto jurídico establecía de que para declararse la libertad el esclavo era comprado por un dios, ¿ok? Era comprado por un dios. Entonces, como el esclavo no podía dar un dinero por su libertad porque era esclavo, no lo tenía, su dueño, el cual quería darle la libertad al esclavo, entonces el dueño iba al templo y pagaba en la tesorería en presencia del esclavo. Así que ahí se hacía una escritura pública en cuyo contenido se escribían las palabras para libertad y se entregaba al esclavo para libertad. Entonces, con esa escritura, el esclavo nunca más en su vida podía ser hecho esclavo nuevamente. Nunca más podía ser llevado o reducido a esclavitud, porque había sido ya adquirido, comprado por un Dios, ¿verdad? Y tenía el título de su libertad que decía para libertad. Por eso nadie más podía volver a someterlo a esclavitud, porque ahora pertenecía al Dios al cual se había dedicado, el cual lo había comprado, ¿no? ¿Ya? Aunque otro tuvo que pagar el precio porque él no podía. Y eso nos da una idea bien clara de lo que Cristo hizo, ¿verdad? ¿No? Cristo pagó el precio por nuestra libertad, ¿sí? Y al mismo tiempo Él es nuestro Dios, el único y verdadero Dios en realidad, ¿no? A quien Él nos ha adquirido, nos ha comprado con el precio de su preciosa sangre. Somos de Él, nos hizo libres, nos declaró libres, ¿verdad? Y fuimos hechos para libertad. Por eso hay una traducción, aparte de la Reina Valera, hay una traducción muy buena, que recomendamos que también usted pueda tenerlo en casa, que es la traducción de la Biblia de las Américas, tan buena como la Reina Valera, ¿no? Que traduce en lo más posible el texto original de manera literal, ¿verdad? Entonces, la traducción que hace la Biblia de las Américas en Gálatas 5, y en este caso el versículo 1, donde la Reina Valera dice busquemos aquí en el texto, Gálatas 5.1, para decirle exactamente cómo dice la Reina Valera, y luego les voy a leer cómo dice la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿okay? No estando sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Así lo traduce la Reina Valera, ¿verdad? Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y eso está correcto, pero el sentido más exacto, más ajustado al significado más auténtico, más literal, digamos, lo traduce mejor, en este caso, la Biblia de las Américas. Y ahí dice, miren, dice así: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y cuando conocemos esta historia de cómo el esclavo, ¿verdad? Todo el acto jurídico que se hacía para que sea hecho libre, cuando se pagaba, ¿verdad? Por su dueño, se pagaba una cantidad, y entonces se da una escritura donde decía para libertad. Por eso es que vemos entonces que esta traducción, la Biblia de las Américas, ayuda a comprender un poco mejor en este versículo específico, ¿verdad? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y es decir, usted y yo
Fuimos hechos libres para vivir en libertad. Nunca más debemos ser reducidos, nunca más a la esclavitud, ni el pecado, ni de ningún otro tipo, ¿no? Ya fuimos hechos completamente libres en Cristo. Fuimos hechos, un acto que ocurrió en el pasado y que tiene injerencia, tiene acción, tiene influencia, tiene poder en el presente y en el futuro. Algo que ya ocurrió, pero tiene efecto en el tiempo actual y futuro. Así que, por tanto, su vida, mi vida, no está destinada a entrar en ninguna forma de esclavitud, en ninguna otra forma de esclavitud. No hemos sido llamados a esclavitud, sino a libertad nos llamó Cristo. Pero permanezcamos firmes en esa libertad, ¿no? Entonces, por eso, el cristiano, el Hijo de Dios, no debe caer, ¿verdad?, en esclavitud, ¿no? Debe cuidarse en esclavitud de vicios, esclavitud aún financiera, ¿verdad?, esclavitud de otros tipos de corrupción, ¿no? Con diferentes formas de pecado. No fuimos llamados para eso. Tampoco significa libertinaje, yo creo que eso está ampliamente explicado en muchas ocasiones, entendemos claramente, pero disfrute la libertad con que Cristo lo hizo libre, ¿no? Viva en libertad, disfrute eso. Ahora mucha gente está añorando, ¿verdad?, la libertad que tenía de salir fuera de la puerta de su casa, la libertad de pasear con sus hijos, la libertad de ir a tomarse un café con un amigo o su familia, qué sé yo, ¿verdad? Muchas libertades que se han restringido en este tiempo, ¿no? Pues qué importante es valorar y cuidar la libertad, ¿no?, que Cristo consiguió para nosotros. Por lo tanto, no ensucie, no corrompa esa libertad. Iba a decir no manche, pero creo que en México tiene otro sentido, y hay hermanos que nos escuchan en México también, ¿no?, cuando dicen no manche esa libertad. Entonces, pero no ensucie, no corrompa la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿ok? Así que fuimos llamados a vivir en libertad. Así que estamos hablando cuál es el llamado que tenemos, ¿no?, para permanecer firmes en ese llamado. En primer lugar, dijimos, hemos sido llamados a ser santos. Número 2, hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo, el Hijo de Dios. Número 3, hemos sido llamados a vivir en libertad. Ahora, veamos un punto más. Hemos sido llamados a vivir en esperanza. En esperanza. ¿Ok? Puede buscar en su Biblia, si tiene a la mano, en Colosenses 1:27. Si no lo tiene, igual lo leemos aquí. La palabra esperanza. Esperanza. Antes de leer el texto, permítanme referirme cuál es la palabra en el griego, ¿verdad? La palabra en griego es elpis. Elpis. ¿Okay? Significa anticipar, tener una expectativa, sea abstracta o sea concreta, ¿verdad?, pero tener una expectativa de algún bien, de algo bueno que va a acontecer, ¿ok? Esa es esperanza, tener una expectativa de algo bueno que va a venir, va a suceder, ¿sí? Entonces, y eso tiene que ver tanto con lo invisible como también con el asunto futuro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido también es tener una confianza plena en que algo se va a cumplir o algo va a acontecer, ¿no?, algo bueno. Así que se refiere a esperar el bien, esperar algo bueno, algo bueno trae, dice una historia de un chinito, ¿no? Así que Colosenses 1:27 dice que la base de nuestra esperanza segura es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? O sea, la base de la esperanza para nosotros los creyentes, ¿sí?, para la iglesia de Cristo, es Cristo. La base de nuestra esperanza es Cristo. Es Cristo. Por eso la Biblia dice en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así que hablemos un poquito más. Efesios 1:18. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces Dios quiere que nosotros sepamos. Dios quiere que sepamos. El cristiano no debe vivir en ignorancia, no debe permanecer en ignorancia, no debe de ninguna manera. Si bien todos comenzamos en cero en cuanto a conocimiento, ¿verdad?, cuando venimos a Cristo, al conocimiento bíblico, al conocimiento y la revelación de la voluntad de Dios por su palabra, no obstante, uno no debe quedarse en ese nivel, no tiene que avanzar, tiene que crecer. El apóstol Pedro dice, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Entonces, ¿cómo crecemos en ese conocimiento? Escudriñando la palabra de Dios. Por eso aquí dice Pablo,
a la iglesia de Efesios y a toda la iglesia de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Ahora, entonces, aquí viene una pregunta. Aquí dice que debemos saber cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Ahora, ¿cuál es esa esperanza? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado? Pues debemos saber. Debemos conocer cuál es la esperanza que nos ha llamado. Porque dice que sepamos, ok, ¿cuál es la esperanza? Si preguntamos ahora, y si usted pudiera contestarme, ¿sabe usted cuál es la esperanza que el Señor le ha llamado? Bueno, si no lo supiera, no se preocupe, para eso estamos aquí los pastores, los hombres, mujeres de Dios que compartimos, enseñamos la palabra para servirles, ¿verdad? Entonces permítame compartir con usted, que pues es lo que estudiamos, la palabra de Dios, ¿no? Lo que compartimos, no es la palabra de un hombre, pero la palabra del Señor, que es verdad. Así que permítame compartirle entonces cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. En primer lugar, la Biblia habla de la esperanza de la promesa. ¿Ya? Dice que sepamos cuál es la esperanza. Ok, sepamos entonces. Uno, la esperanza que nos ha llamado es la esperanza de la promesa. Se refiere al fiel cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho desde los tiempos antiguos, desde nuestros antepasados, ¿verdad? Bíblicos, ¿no? Entonces, Hechos, por ejemplo, Hechos 26, 6 y 7 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, o sea, los antepasados, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. ¿Ven? ¿No? Esperan que han de alcanzar, o sea, esperan que se ha de cumplir. ¿Cuál espera? La promesa que Dios hizo a través de los antepasados, los padres que hizo los antepasados, ¿no? Hombres de la Biblia. Así que hombres que Dios usó, por los cuales transmitió esas promesas, llámense los profetas, llámense salmistas, etcétera, ¿verdad? Entonces, cada promesa que está escrita en la palabra de Dios es fiel y verdadera. El mismo Pablo escribe en Corintios, dice que todas sus promesas son en Él sí, en Él son amén. Todas sus promesas son fieles y verdaderas, todas tienen cumplimiento. Así como todo lo que se escribió acerca de Cristo se ha cumplido y se continúa cumpliendo, ¿verdad? Asimismo también todas las promesas que están aquí en la bendita palabra de Dios, todas son verdaderas y se cumplen. Y hay algunos que han tomado el tiempo para contar cuántas promesas hay en la palabra de Dios. Y la verdad es que no hay como diríamos, como un número exacto de cuántas promesas hay. Algunos dicen que hay más de 8.000 promesas en la Biblia. Otros dicen que hay más de 15.000. Aún he leído de otros que dicen que hay más de 25.000 y algunos que han dicho que hay más de 30.000 promesas. Exactamente no lo sé. Yo honestamente no he dado el trabajo de contar una por una las promesas. No sé si el tiempo nos alcanzaría, pero posiblemente alguien lo ha hecho. Lo importante no es cuántas hay. Lo importante es que cada una de ellas son fieles y verdaderas. Y cuando usted encuentra una y encuentra otra y encuentra otra promesa, usted debe adherirse firmemente, ¿verdad? Creer y esperar que esa promesa tiene cumplimiento, ¿no? Obviamente tiene sus condiciones para que se cumplan, pero usted cumpla con las condiciones establecidas por Dios y espere en el Señor que esa promesa se active y se haga real para su vida, para su casa. Amén. Por ejemplo, vamos a ir al segundo, perdón. Ahora, otro tema. Estamos hablando en este momento acerca de la esperanza, ¿verdad? ¿Y cuál es la esperanza que Él nos ha llamado? Debemos saber, ¿no? Entonces, en primer lugar, hemos dicho la esperanza de la promesa. Luego también la Biblia habla de la esperanza del Evangelio, ¿no? Y se refiere al cumplimiento de todo el contenido del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, que en un inicio no tenía un significado espiritual o religioso. Antiguamente era una palabra de uso militar, ¿verdad? Y era cuando, digamos, un ejército había obtenido la victoria sobre su enemigo, entonces se enviaba a un mensajero y se decía, vaya a dar el Evangelio, las buenas noticias, ¿sí? De que se había obtenido la victoria sobre el adversario. Y ese término, pues posteriormente ya tuvo un uso más religioso o espiritual, si se quiere. Y entonces es como hoy en día permanece
el Evangelio como las buenas noticias de que Cristo Jesús ha obtenido victoria sobre el enemigo de nuestras almas, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la carne, sobre la muerte, sobre la condenación, ¿verdad? Entonces somos llamados a llevar esas buenas noticias, somos enviados a llevar esas buenas noticias. Entonces la esperanza del Evangelio, por ejemplo, aparece en Colosenses 1:23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Sin moveros, sin moverse de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿No? Aquí tenemos, a ver, otra esperanza, es la esperanza de salvación. Hemos hablado de la esperanza de la promesa, la esperanza del Evangelio, y ahora la esperanza de salvación. ¿No? Y habla en el contexto del pasaje que vamos a leer, habla del día en que los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, seremos arrebatados de este mundo, ¿verdad? En la venida, la manifestación gloriosa del Hijo de Dios cuando venga por segunda vez, ¿no? Aquí a la tierra. Primera Tesalonicenses 5, 8 y 9, capítulo 5, versículos 8 y 9, dice, pero nosotros, habla de la iglesia de Cristo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta es la esperanza de salvación, ¿no? El día que el Señor venga, entonces, no es que seremos salvos, ya somos salvos, pero esperamos que Él venga para consumar esa parte, ¿verdad? Luego también se habla en la Biblia de la esperanza de nuestro llamamiento. La esperanza de nuestro llamamiento. Está referido a aquellos que responden al llamado de Dios. El llamado de Dios que, como explicábamos al principio del tema de hoy, explicamos que es una invitación, pero a la vez también es una orden de parte de Dios, ¿verdad? Es una invitación divina, una oferta inclusive significa, pero también es una orden, ¿no? Entonces, Efesios 4, versículos 3 y 4 dice, solícitos, o sea, dispuestos, poniendo todo el esfuerzo en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que tenemos ese llamado, es la esperanza de nuestro llamamiento. ¿Okay? Entonces, y esto se refiere a aquellos que responden al llamado de Dios, especialmente, ¿no? Los que hemos respondido. Dios hace la invitación, lanza la oferta, en un buen sentido de la palabra, ¿verdad? A que vengas a su encuentro y a que vivas para Él, ¿no? Y que seas parte del cuerpo de Cristo y a permanecer en la unidad de ese cuerpo. Pero cada uno de nosotros tenemos que acudir a ese llamado. Dios no obliga a nadie. Dios no fuerza a nadie. Dios no te pone trampas para que entres en su reino, en su iglesia, para que vivas para Él, para que le sirvas. Dios no hace eso. Dios es un Dios transparente, completamente honesto, completamente puro y justo. Y Él te invita. Y la invitación que Él te hace es la mejor invitación que puedes recibir en tu vida, en toda tu vida, ¿verdad? Pero está en ti aceptar ese llamado. Él te llama. Él te llama. Pero tú respondes. Hay mucha gente en los tiempos de Cristo que le seguían, pero pocos hicieron sus discípulos. Y muy pocos estuvieron con Él hasta el final. Entonces, uno puede ser parte de los que, digamos, acompañan al Señor, ¿no? Escuchando, oyendo, recibiendo, de alguna manera un consuelo, una palabra que le aliente, le anima, una bendición, porque le pedimos una oración, ayúdenme a orar porque mi familia se enfermó, tenemos necesidad, que se, y con mucho gusto, los pastores, los hermanos en Cristo, te acompañamos, con mucho gusto lo vamos a hacer. Pero ¿no sería mucho mejor que seas parte de la iglesia del Señor y no alguien que sea un espectador mirando de lejos, recibiendo, disculpando la expresión, como migajas de paz, migajas de amor, migajas de bendición, cuando puedes tener toda
todo lo que el Señor ha dispuesto para ti, toda la bendición, pero tienes que venir a Él, tienes que acudir a Él, tienes que responder a su invitación. Así que aquí habla de la esperanza de nuestro llamamiento. Luego también la Biblia habla de la esperanza de la vida eterna, la vida eterna. Entonces dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Y de qué está hablando aquí? La esperanza de la vida eterna. Porque ciertamente nosotros creemos por la palabra de Dios y porque el Señor Jesús mismo dijo, el que en mí cree tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. Y lo da como un acto ya hecho. Es decir, los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, nos hemos apartado del mundo. No es que nos salimos de este mundo, sino vivimos en este mundo, pero no participamos de las cosas corruptas, malas, pecaminosas de este mundo. En ese sentido no somos de este mundo, ¿verdad? Entonces tenemos la vida eterna. Esa es la promesa que se nos ha dado, esa es la declaración viva, verdadera. Tenemos la vida eterna. Pero ¿por qué aquí se habla como una esperanza de la vida eterna? Porque hablamos de esperanza como algo que va a acontecer, algo que va a venir, ¿cierto? ¿No? La esperanza tiene que ver como algo futuro, sea próximo, sea inmediato o no, pero es algo que viene, ¿no? Pero creemos al mismo tiempo que es algo ya hecho. Entonces, ¿cómo se explica esto? Otra vez, son dos dimensiones distintas, no hay ninguna complicación ahí, entonces no hay ninguna contradicción. Básicamente, la esperanza de la vida eterna tiene que ver con la manifestación completa de aquella vida eterna que hoy en día lo poseemos, pero que la vamos a disfrutar a plenitud el día que el Señor venga y nos vayamos con Él, que Él nos lleve. Y entonces moraremos en cielos nuevos, tierra nueva, ¿no? Entonces disfrutando en la plenitud de toda la vida de Dios, la vida eterna. Ahora todavía estamos en un cuerpo que está sujeto a lo temporal, el tiempo. Por eso es que una persona vive un tiempo, vive temporalmente en esta tierra, ¿no? Algunos 80, otros 90, otros 60. Bueno, hay un tiempo para nacer y para morir. Pero la eternidad no tiene medida de tiempo, ¿no? Es otro nivel. Entonces, este cuerpo nos sujeta al tiempo. El día que el Señor nos llame a su presencia, nos vayamos con Él, o Él venga por nosotros, entonces ese día, este cuerpo no nos va a servir, ¿no? Este cuerpo es mortal. Este cuerpo será, si estamos vivos, será transformado completamente, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia. Y si algún santo, hijo, hija de Dios, ya hubiese partido con el Señor y está durmiendo, la Biblia le llama dormir, a lo que la gente llama morir, ¿verdad? Entonces serán despertados y transformados en un instante también su cuerpo, ¿verdad? Ya espiritual, digamos, y entonces en esa condición participaremos de la eternidad, ¿ok? La eternidad. Hoy en día participamos, pero no aún en la dimensión completa, digamos. Ya tenemos la eternidad nosotros, ya tenemos la vida eterna. Un salmista, un escritor de los salmos dice, has puesto eternidad en ellos, ¿no? Y la eternidad está en la persona de Cristo. Jesús es la vida. La vida de Dios es la vida eterna, nadie más lo posee, ¿verdad? Y Él le imparta a todo aquel que le entrega su vida, que se somete a Él, que se arrepiente de su pecado, le dice, ¿verdad? Te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Ve? Entonces, el que tiene al Hijo tiene la vida, dice el apóstol Juan, capítulo 5, 14. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, refiriéndose a la vida eterna, ¿no? Así que esa es la esperanza de la vida eterna que dice Tito, ¿verdad? O Pablo escribiendo a Tito. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Participaremos de esa vida, hermanos. Eso vale la pena, ¿verdad? Todo lo que tengamos que pasar en este tiempo, pero no se pierda de participar completamente de la vida eterna. Nada de lo que hay aquí, todo lo de la tierra es temporal, nada se puede comparar a lo que no se espera. Por eso la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad? Y dice que miremos, ¿no?, las cosas espirituales, no las terrenales, ¿verdad? Entonces, cuidemos mucho de eso. Mirar las cosas de arriba, dice, porque los que están en la tierra son terrenales, pasan, hermano. El dinero pasa. Mire cuánta gente hoy con dinero perdió, cuánta gente empresario perdió. Y no estamos jamás, de ninguna manera,
podemos jamás alegrarnos de que les vaya mal a alguien. Simplemente señalamos cuán efímeras son las cosas. Hoy en día alguien está arriba, otro día está abajo. Hoy en día tiene mucho, hoy en día quizás no tiene nada. Las cosas terrenales son temporales, pasajeras, cambian en cualquier momento. Los que se sentían seguros, poderosos, ¿no?, en su gloria, y hoy en día no pueden disfrutar de lo que tenían. Bueno, un punto más sobre la esperanza es la esperanza de la resurrección. Esperanza de la resurrección. Y la Biblia lo menciona esto en Hechos 23:6. Ahí dice: entonces Pablo alzó la voz en el concilio: varones hermanos. Dijo algunas palabras más, pero voy directo al punto. Dijo: varones hermanos, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Entonces, él habló acerca de este tema, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos. Entonces, estamos hablando ahora de la esperanza de la resurrección. Y se refiere a todos aquellos que durmieron en Cristo. Y usamos esta expresión porque es lo que la Biblia nos expresa para aquellos que partieron de este mundo. Y especialmente en este tiempo, hermanos, amigos que oyen este mensaje, esta palabra, ¿verdad? Y que quizás pasaron por esta dolorosa experiencia de ver partido un ser querido, un padre, un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, alguien de la iglesia, un pastor, un ministro de Dios, un siervo consagrado, un hermano, hermana en Cristo. ¿Cuántos han pasado por esta dolorosa experiencia? Realmente dolorosa, ¿verdad? Es duro y no hay palabras que mitiguen su dolor, no hay palabras humanas que traigan consuelo a su corazón. Solo Dios tiene la capacidad de darle ese verdadero consuelo, ese bálsamo, ¿verdad? Ese aceite que puede no solo calmar, pero sanar. Y es el único que puede llenar ese vacío que supone el no tener a aquel ser querido, ¿verdad?, con su presencia. Es el único que puede darle el gozo en medio del dolor para que sea fortalecido, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y desde aquí oramos siempre por cada petición, por cada hermano, y acompañamos en el dolor, ¿verdad? Y realmente lo hacemos. Pero una palabra que usted puede tener es que usted debe saber que los que partieron en Cristo un día nos volveremos a encontrar. Y de eso está hablando aquí este versículo, ¿no? La esperanza de la resurrección. ¿Verdad? Aquellos que partieron de esta tierra, de este mundo, solamente están durmiendo. La Biblia lo llama así, duermen, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces cuando venga el Señor Jesús, que habrá una trompeta que sonará, ¿verdad? Y el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y Él llamará a sus escogidos. Y como hoy estamos hablando de un llamado, ¿verdad? El llamado significa audiblemente. Él llamará a su iglesia, llamará a sus escogidos. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, partiremos de este mundo. Seremos transformados. Aquellos que durmieron, que están bajo tierra, aunque hayan sido incinerados, no hay ningún problema, porque ese cuerpo no les sirve para la inmortalidad. No sirve este cuerpo que tenemos hoy, no sirve. Está contaminado por el pecado. Dios a todos nos dará vestiduras nuevas, digámoslo así, ¿verdad? Y nos iremos con Él, y para siempre estaremos con Él. Como dice la palabra de Dios, no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más dolor, y el Señor mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, como un Padre amoroso, tierno, ¿verdad? Así que reciba consuelo el Señor con esta palabra, de saber que un día nos volveremos a encontrar con aquellos que nos precedieron, que se adelantaron a nosotros, aquellos que fueron llamados a la patria celestial. Ahí están, hermanos. Ellos en realidad están bien ahora, en la presencia del Señor. Isaías 57:2 dice que descansarán, entrarán en la paz los que andan delante de Dios. Descansarán, entrarán en la paz, ¿no?, los que andan en la presencia de Dios. Y Dios los lleva, están con Él, y ellos sí están bien, ellos disfrutan. Por eso Pablo decía, el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia.
¿Por qué es ganancia? Porque ya es libre de toda limitación humana, libre de toda dolencia, de todo mal, de todas las cosas que enturbian la vida en esta tierra, ¿verdad? Pero sí, eso para ellos es bueno. Sin embargo, para los que quedan, los que quedamos, pues obviamente no quita el dolor, pero tenga consuelo y esperanza viva en el Señor de que usted y yo vamos a volver a encontrarnos con aquellos que se adelantaron a nosotros. ¿Cuántos tíos, hermanos, familias, hermanos en la fe, ya, ya se adelantan, ya oyeron la voz del llamado celestial? Yo quiero decirles para los hijos de Dios que mueren en la voluntad, que partan de este mundo en la voluntad del Señor, ¿verdad? En realidad no es la enfermedad que se lo lleva, no es el virus que se lo lleva, no es un accidente, no es una neumonía, ¿no? Eso no es lo que causa la muerte de un hijo de Dios. Es cuando Dios determina el fin de su tiempo en esta vida terrenal. Porque es Dios quien da la vida, quien da la muerte, es Dios quien establece. Ni es la enfermedad, ni es el virus, ni es nada de esto, ni un accidente, ni un asesinato. Es Dios quien determina el tiempo de nuestra existencia. Recuerde eso, ¿no? Y por eso no se preocupe tanto de cómo se fue. Lo importante es que un día nos volveremos a encontrar. Y para los que estamos en vida, lo importante es que cada uno de nuestra familia, ¿verdad?, acepte a Cristo, reciba a Jesús en su corazón. La única manera, la única confianza que usted tendrá de volver a encontrarse con aquellos que van partiendo esta vida es si usted recibe a Cristo en su corazón, ¿no? Porque es la única manera que viviremos para siempre la eternidad con Dios. Hay otra eternidad sin Dios que no es la que el Señor quiere para usted. Pero la decisión la debe tomar en esta vida. Después de muerto no hay chance, no hay oportunidad. Usted no puede decir, Señor, ahora sí me arrepiento, Señor. O como algunos dicen, antes de morir voy a tener 5 segundos, 5 minutitos para arrepentirme. ¿Cómo sabe usted en qué momento se va a ir? ¿De qué manera se va a ir? Nadie sabe. Es mejor hacerlo ahora. Está establecido para el hombre que muera una sola vez. Y después de esto, el juicio. Después de esta vida viene el juicio. Y de ahí su pecado lo condenará, su propio pecado, su propia rebelión contra Dios, su propia rechazar a Dios una y otra vez. Y en ese día usted no podrá negarlo. No habrá manera que usted niegue eso. Y no habrá tiempo en ese momento para que usted se arrepiente y pida perdón. Porque Dios estableció el tiempo y la forma. Es en esta vida, en esta vida. Acepta a Cristo. Reconcíliese con Cristo. Vuelva al Señor. Entréguele su vida al Señor hoy. Entonces usted será partícipe de esta esperanza viva, ¿verdad? Y un día nos encontraremos nuevamente con Él. Así que vamos a terminar con un punto más. Un punto más. Y el otro llamado que tenemos es el llamado a vivir dignamente. Somos llamados a vivir dignamente. ¿A qué se refiere este vivir dignamente? Efesios 4:1 nos habla. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, ¿no? La palabra aquí es ser digno, ¿no? La palabra digno es la palabra axios. Y axios significa algo valioso, de ahí que significa algo digno, ¿no? Algo que tiene un gran valor, ¿ya? También significa ser merecedor de algo, es decir, a usted se le dio algo valioso, se le confió, se le entregó algo valioso, ¿no?, para que usted participe de eso, pero usted debe ser merecedor de eso, no para recibirlo, sino vivir como alguien con la dignidad propia de lo que usted recibió, ¿okay? Entonces también se usa esta misma palabra como un verbo, y ya como verbo activo significa vivir apropiadamente. Ser digno de un linaje piadoso también significa tener por digno, es decir, ser consecuente, ¿verdad? De vivir dignamente de aquello para lo cual en este caso fuimos llamados. Y otra vez, Efesios 4:1 dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay una película que creo que muchos lo han visto,
Y yo recientemente lo vi. Me llamó la atención algo. Es una película bélica que se llama Buscando al Soldado Ryan. Seguramente muchos lo han visto. Sé que es una película famosa. Yo no había tenido oportunidad de verla, por lo menos no recuerdo. Pero hace poco yo lo vi, hace poco lo vi. Me llamó la atención. Porque es la historia de en medio de una guerra, ¿verdad? La guerra, creo que es en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, estas escenas se desarrollan en el desembarco de Normandía, el día D, que es muy famoso en la historia, y, y un grupo de paracaidistas habían sido designados para llegar a un lugar, pero parece que el temporal o el viento los llevó por otro lado y muchos de ese regimiento se perdieron, ¿verdad? Y tenían que reagruparse, ¿no? Entre ellos estaba un soldado llamado Ryan. Este soldado Ryan tenía 3 hermanos que también servían en la milicia, eran soldados. Y resulta que cuando están en la base militar, están recibiendo los datos de quienes han muerto, encuentran que los 3 hermanos de Ryan habían fallecido en acto de servicio militar, ¿verdad? Ofrendaron sus vidas por una causa. Y entonces le entregan al comandante general del ejército y dicen, mire, estos 3 hermanos fallecidos, y la mamá va a recibir al mismo tiempo la carta de sus 3 hijos que han muerto. Esto es real, pienso yo, no, o sea, en realidad esta es una historia, me parece que es real. Y entonces, eh, el comandante se preocupa, dice, ¿cómo va a recibir a una madre, ¿no? Los 3 hijos? Y le dan la noticia de que había un cuarto hermano, del cual no tenía noticias y no se sabía si estaba vivo o no, en medio de la batalla, ¿verdad? Así que él manda a un capitán, ¿verdad?, que organice un grupo, no sé cómo le llaman, eran 8, una pequeña tropa, ¿verdad?, que vayan con la misión de rescatar al soldado Ryan. De ahí el nombre de la película, Rescatando al Soldado Ryan. Pues todo este pequeño grupo van y pasan una serie de peripecias en el camino, varios de ellos mueren, sufren, ¿verdad? Y cuesta la vida de varios de ellos, ¿verdad? Mucho esfuerzo, mucho sufrimiento, muchas situaciones difíciles acontecen, y al final de la historia, entonces finalmente el mismo capitán muere en acción de combate, ¿no?, para salvar la vida del soldado. Pero antes de morir, este capitán, que en la historia se llama el capitán Miller, le dice unas palabras a Ryan, a quien encontraron, a este joven soldado Ryan, lo encuentran y lo ponen a salvo. Y el capitán, pocos antes de morir, le dice unas palabras al oído de este joven soldado. Le dice lo siguiente: sea digno de esto, merezcalo. Y de inmediato la escena pasa, ¿verdad?, a través del tiempo, a cuando este soldado, Ryan, ¿verdad?, está en un acto de memorial de ir a visitar el cementerio donde fue enterrado este capitán. Ya el soldado Ryan no es joven, ahora es un hombre anciano, ¿verdad? Y él está con su familia, su esposa y su familia están visitando este lugar. Y ante la cruz donde fue enterrado este capitán Miller, en la tumba, el soldado Ryan, ya anciano, dice estas palabras. Dice: todos los días recuerdo bien lo que me dijo en aquel puente. He intentado vivir mi vida con dignidad. Espero que haya sido digno de lo que ustedes hicieron por mí. Todos los días he intentado vivir mi vida con dignidad. Espero que haya sido digno de lo que ustedes hicieron por mí. Y ahí prácticamente termina la película, pero me llamó la atención porque esto tiene mucha relación con lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él vino a nuestro rescate. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino por usted y por mí. Dio su vida. No fue poco, hermano. Todo lo que tuvo que pasar, todas las humillaciones, el sufrimiento que Él vivió, lo hizo con tanto amor para que usted y yo fuésemos hechos libres, para que nosotros vivamos ahora para Él. Pero esa vida que hoy nos ha sido dada, no solo la vida eterna que gozaremos en el cielo, sino la que hoy mismo llevamos aquí en la tierra,
¿verdad? Tiene que ser hecha, tiene que ser vivida con dignidad, de una manera digna, a la altura, ¿verdad? Por eso dice aquí, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Somos llamados a vivir de manera que podamos decir, realmente soy digno de lo que Cristo hizo por mí. Que al terminar nuestros días podamos decir, Señor, me esforcé cada día me esforcé realmente para vivir dignamente para ti, como un hijo tuyo, como una hija tuya, como un siervo tuyo, ¿no? Como alguien que te representó bien aquí en la tierra. Acuérdese, somos embajadores de Cristo, así que representamos no solo al reino de Dios, sino a nuestro Rey principalmente aquí en la tierra. Y viva de tal manera que la gente pueda decir, este es un verdadero cristiano, este es un verdadero hijo o hija de Dios, un verdadero siervo o sierva de Dios. No viva para el aplauso de la gente, pero viva para que el Señor pueda decir, este es mi hijo amado, mi hija amada, de quien tengo complacencia. ¿Bien? Vamos a orar, hermanos, para terminar. Hasta aquí lo que tengo para compartirles. Y la próxima semana terminaremos. Aún hay 5 áreas más a las cuales hemos sido llamados para terminar todo este tema. Reciban siempre el cariño, el saludo de la Iglesia Cristiana Internacional Shalom en Lima, Perú. Y si tiene alguna necesidad, petición de oración, escríbanos un mensajito, por favor, aquí en la página de Facebook. Con mucho gusto nosotros vamos a orar por usted. Que Dios lo bendiga. Permítame que tengamos un momento de oración. Señor, te damos gracias. Dios amado, tú nos has llamado, Señor, a una esperanza viva. Y tú demandas de nosotros que vivamos de una manera digna de la vocación, de ese llamamiento, Señor, que nos hiciste. Ayúdanos, porque en nuestra humanidad no es posible, pero sí podemos, Señor, contigo. Por eso es importante recordar que hemos sido llamados a tener comunión con tu Hijo Jesucristo. Y como vimos hoy, no es solamente el momento de oración, el momento que separamos para tener intimidad espiritual, sino que es en cada momento y en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a recordarlo y a vivir dignamente, Señor, de ese llamamiento. Gracias. Bendice, por favor, a cada vida que está ahora mismo escuchando esta palabra, que tu gracia esté sobre ellos, pero que también tu espíritu mueva su corazón. Si no te han conocido, si aún no tienen a Cristo en su corazón, trae salvación para esa vida y para su casa, Señor. Mueve su corazón, que se arrepientan y vuelvan a Cristo, entreguen su vida a Cristo, lo reciban como Señor y Salvador. Y si hay algún hermano o hermana en Cristo que se hubiera apartado y está escuchando esta palabra hoy, mueve su corazón a que vuelva a ti, Señor, y también se reconcilien contigo, para que no pierdan, Señor, esta esperanza de salvación. Te damos gracias a ti, Señor, y sea a ti la gloria y el honor por siempre, en el nombre de Jesús. Y si usted es alguien que necesita de Dios, entréguese al Señor. Y si es alguien que se apartó de Dios, vuelva al Señor. Haga conmigo esta oración en un instante. Señor Jesús, te pido perdón por haberme alejado de ti, por haber vivido apartado de ti, pero hoy me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te ruego que vengas a mi vida. Señor Jesús, yo te confieso y te abro mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador. Entra en mi vida. Restáurame, perdóname, cámbiame, Señor. Dame tu nueva vida, la vida eterna, y hazme digno, que sea digno. Ayúdame a ser digno de esta esperanza a la cual hemos sido llamados. Gracias, amado Dios, por recibirme como tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana aquí en la hora del Perú, domingos a las 3 de la tarde. Bendiciones.